Buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Con el hashtag SFTelmaaldana discutimos hoy de la noticia del día que ha llamado muchísimo la atención. La inscripción y luego la orden de captura, o la orden de captura y luego la inscripción de la candidata del movimiento Semilla Telmaaldana. ¿Por qué con tanta rapidez? ¿Qué es lo que hay detrás? Hablamos con varios analistas, con nuestros invitados, y lo que cuenta es su opinión en las redes sociales. Vamos primero a esta nota introductoria. La Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó la orden de captura contra la ex fiscal general del Ministerio Público, Telmaaldana, debido a que la señala por un contrato irregular. La contratación se dio al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Bonilla, la que comprendió del 2 de diciembre al 31 de ese mismo mes del 2014, por servicios profesionales como docente jurídico asignado al despacho de la fiscal general. El documento en Guatecompras refiere que el pago acordado fue de 20.000 quetzales. Se especifica que Bonilla debía realizar guías didácticas y de trabajo, además capacitación presenciales y virtuales. Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, indicó el lunes pasado, al salir de la audiencia en el Juzgado 10º, que faltaba verificar ante la Superintendencia de Administración Tributaria el régimen correcto del contribuyente. En Guatecompras, el contrato fue suscrito entre Miriam Salazar Duarte de Losi, jefa administrativo de ese entonces, y Dimas Gustavo Bonilla. Los delitos por los que fue girada la orden de captura son 3, entre ellos el de peculado por sustracción, el que describe que lo comete el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero. Sin embargo, hasta el momento el caso está en reserva y el fiscal no ha brindado detalles sobre la investigación. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Era el reporte de Verónica Orantes dándonos la descripción de la acusación por la cual hay una orden de captura contra Telma Esperanza Aldana, ex fiscal general y jefa del Ministerio Público, y la otra noticia del día de hoy, ya candidata reconocida por el Registro de Ciudadanos. Dos cosas que se juntaron hoy y que llamaron muchísimo la atención. Para hablar del tema hoy nos acompaña José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional. José, muchas gracias. Nuestro analista Philip Chicola y Daniel Hiring, bienvenidos también. Más tarde se nos va a incorporar el abogado del Centro de Estudios de Derecho, Omar Barrios. Creo que la primera gran duda, la primera gran sorpresa de este día, que como muchos días en Guatemala tiene una nota tras otra y una sorpresa tras otra, es ¿cuál es el estatus de Telma Aldana? ¿Es una mujer buscada por la justicia guatemalteca o es una candidata con el privilegio de inmunidad? José, ¿cuál es tu posición? Yo creo que hasta cierta medida es ambas, porque tiene una cuestión que tiene que dilucidar ante los tribunales y tiene una cuestión penal, y también es candidata, como se mostró en la resolución del Tribunal Supremo Electoral, que es inscrita como candidata a presidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que está el tema legal, que tiene derecho de antejuicio. Al parecer lo tiene antes de que se cumpla con la orden de aprehensión. Entonces, yo creo que queda la duda y aún tiene el trámite legal que seguir. Va a conocer seguramente el derecho de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia, y va a decidir si hay pruebas suficientes o no para que se retire ese derecho de antejuicio. Yo no separaría realmente las dos cosas. Hay personas que pueden ser candidatos o que pueden ser políticos y que aún tengan cuentas pendientes o tengan que dilucidar ciertas cuestiones ante la ley. Daniel Hiring. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué quieres que hablemos? ¿Cuál? El día ha estado tan confuso que no sé cómo contestar Pero tu pregunta. ni novela de Oliver o ni script de Oliver Stone salía algo como lo que pasó. Fue una Tú decías jornada... que es un día, que era un día, ¿no? Es un día cualquiera, o sea, sí, fue un día, una tarde sobre todo, especialmente cardíaca. En materia noticiosa, en este país estamos acostumbrados a estos No, vaivenes, tampoco, yo que diría que no es digo que sea de todos los normal. días, no digo que sea de todos los No días, es pero normal. sí. Pero, mira, yo lo que creo ahí, me gustaría escuchar otras opiniones, pero uno cuando le tocan esta clase de temas empieza a llamar a sus amigos, lo más brillantes que pueda, abogados, y a preguntar pues, tecnicismos como le aplica el derecho a antejuicio o no. Yo lo que he podido recoger es que sí le aplica el derecho de antejuicio
que la orden de captura pierde efecto en gran medida, a no ser que se le quite ese derecho de antejuicio, porque si la orden de captura solo es para llevar delante del juez, y el juez ahí tiene que resolver si la liga a proceso o no la liga a proceso. Pero vas a llevarla delante del juez y ahí sí el juez va a decir no te puedo hacer nada porque tienes derecho a antejuicio. Entonces no tiene sentido la orden de captura, en realidad. Había ahí algunos tecnicismos de que si se había notificado o no se había notificado, de que esas son cosas, pues con perdón del amplio espectro huizache teórico que hay en este país. Pero al final creo que lo importante, digamos, políticamente hablando de lo que pasó hoy, es que sí había un caso que hubiese, de ser ligado a proceso, votado completamente su candidatura. No creo que se hubiese recuperado, digamos, legalmente posibilidad de inscripción, pero el hecho de que coincida con la inscripción te dice que hay una pugna que se está dando en tribunales que todavía no es puramente electoral y que tiene que ver con competir en las elecciones. Eso es algo bastante evidente. Y yo no separaría y no diría, uy, qué casualidad, justo está la orden de captura y al mismo tiempo está la inscripción en el TSE, porque creo que los dos eventos están unidos. Creo que la orden de captura, además, acuérdense, se filtra. No es algo que se comunique, sino que se filtra. Desde ayer había bulla y de se este tema. filtra, creo yo, porque existen rumores de que la van a inscribir en el TSE. Entonces estamos en una jugada absolutamente chuca, como se diría en buen chapín, trapera, de puñalada en la espalda, y un intento, yo diría, muy apresurado y bastante desesperado por presentarle algo que le vote la candidatura. Philip, ¿estás en la sintonía? ¿Es una jugada sucia? ¿Trapera? ¿Era el otro término que estaba Daniel? ¿Cómo lo miras? Es que miren, por ejemplo, hay varios elementos que a mí me llaman la atención, incluso de lo que sabemos de días previos. Primero, hasta donde se había conocido hace 2 viernes, que fue cuando se supo que el Ministerio Público había pedido control jurisdiccional sobre este proceso, se conocía que el Ministerio Público había solicitado citación ante el juez contralor. Uh-huh. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que el juez contralor, una vez conoce digamos, adopta el control jurisdiccional sobre el caso, dice, no, citación no, orden de captura. Segundo, ese mismo juzgado, el juzgado 10º, es un juzgado que no se había caracterizado por su celeridad para conocer procesos. Por ejemplo, ese mismo juzgado conoce el caso de Blanca Stalin, que una sala de apelaciones ordenó, si no estoy mal, en octubre del año pasado, que ella o debía regresar a prisión preventiva o el juzgado debía sustentar mejor la decisión de por qué darle una medida sustitutiva. Y hasta el día de hoy, estamos hablando 5 meses después, el juzgado había citado, anulaba, vuelto a citar, etcétera, etcétera. Es decir, es un juzgado que está sobresaturado de trabajo, que no se caracterizaba por digamos, hacer las diligencias judiciales con cierta celeridad. Entonces, que haya salido la orden de captura con tanta celeridad es algo que a mí, honestamente, me generó duda, a la luz, digamos, de los procedimientos anteriores que cómo se habían y de los tiempos normales en un juzgado que tienden a ser mucho más espaciados, ¿verdad? Sí, por ahí. Igualmente, yo creo que también hay que hablar de los tiempos del MP, porque para algunas cosas da la sensación de que tiene una velocidad, pero para esto fue impresionantemente eficiente. Rapidísimo fue. Pero luego, digamos, la dinámica que se da en torno a la inscripción. Entiendo que el partido Semilla presenta la papelería de inscripción de candidatos el viernes pasado, y entonces parecía que aquí había una carrera, e incluso en corridos de pasillos se hablaba de que aquí habían 2 carreras caminando, una carrera en relación al proceso administrativo para ver si inscribían o no a Telma Aldana, y de otro lado la carrera del proceso penal. ¿Por qué? Porque si la carrera del proceso penal llegaba antes que la inscripción, entonces se podía generar un escenario en donde al estar vinculado a un proceso penal, el criterio que hemos visto del registro de ciudadanos era no inscribir. Pero por otro lado, si la inscripción se daba antes del proceso penal, que es lo que terminó ocurriendo el día de hoy, muy cerradito, la inscripción genera derecho de antejuicio, porque para mí la ley electoral es bastante clara. El artículo 217 de la ley electoral establece claramente, y se los leo textual,
Desde el momento de su inscripción, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar formación de causa en su contra. O sea, el derecho de antejuicio, porque ese es un debate que se ha suscitado en redes sociales. Cierto, la orden de captura está fechada día 18. Si esa orden hubiese sido ejecutada el día 18 o el día de hoy en el transcurso de la mañana antes de que se formalizara la inscripción, se podía ejecutar. Pero una vez formalizada la inscripción, se genera un derecho de antejuicio, una inmunidad para los candidatos y hasta que no haya un proceso previo de antejuicio se suspende la persecución penal. Que si es bueno, si es malo, yo personalmente creo que el derecho de antejuicio no debería de existir o debería limitarse. Tel Maldana también lo piensa. Tel Maldana también lo ha dicho en varias ocasiones. No sé si lo piensa hoy, pero desde luego lo pensaba. Pero digamos, creo Probablemente habrá cambiado su parecer. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, porque están los hechos, que son los hechos que están, y hay también suposiciones que yo creo que hay que tener cuidado y prudencia. Hablar que el Ministerio Público lo hizo estratégicamente o lo apuró, lo hizo en ese tiempo, es caer en lo mismo que le reclamaban a Tel Maldana cuando era fiscal yo general. Creo que si me pones un ejemplo de coincidencia de este tipo, te agradecería mucho. Sí, o igual cuando decían que el Ministerio Público presentó un día después contra Sandra Torres. Yo creo que deberíamos de quitarle el nombre y apellido, cuando se está juzgando, pero ponme un ejemplo de coincidencia parecida a esta en época de Tel Maldana. Hay uno que es el tema totalmente pensado y estratégicamente sacado del antejuicio del presidente el viernes, cuando después el domingo fue cuando van a Naciones Unidas. Obviamente. Ahí sí hubo claramente un tiempo político donde sacó eso. Bueno, por eso yo digo que hay que separarlo de las posiciones, porque si no hay pruebas para determinar que el Ministerio Público está actuando de esa forma, hay que evaluar. Mira, me da la sensación de que estás diciendo que yo estoy siendo irresponsable a la hora de sugerirlo. Me parece que la audiencia puede ser lo suficientemente, vamos a decir, racional como para entender que en medio de todo esto, el hecho de que tengas un caso que aceleran además, dicho por el propio fiscal, y que ha sido un caso rapidísimo, y que se presenta justo la semana donde la van a inscribir, no es casualidad. No es casualidad. Estamos perdiendo una parte bastante importante del análisis político si consideramos que como no tenemos toda la evidencia del caso, no podemos hacer esa suposición. Y yo creo que es valioso, si la audiencia no lo está haciendo en su casa. Yo creo que es valioso que la gente haga las evaluaciones de este tema en su casa. Bueno, yo voy a hacer la mía. La mía es que sí está conectada. A la luz de las explicaciones, pero creo que también creo que José quería cerrar todavía un punto sobre eso, ¿no? O sea, el tema es que, por ejemplo, están las suposiciones, están los hechos fácticos que pasaron, la orden de captura, de aprehensión tiene fecha el día de ayer, es inscrita el día de hoy. Si hubiera estado en Guatemala el día de ayer y no hubiera salido del país, pues entonces estaríamos hablando de otro caso. Yo creo que al final toda persona, sin importar su nombre o su apellido, es igual ante la ley, no es superior a la ley y no puede estar o ser juzgada de forma distinta por quien sea. Solo para aterrizarlo, ¿vos estás sugiriendo que pudo haber alguna filtración también del lado de Telma para que se fuera del país? ¿O estamos hablando de puras casualidades? Yo no lo sé. Sí, lo ha sugerido y está muy bien que lo sugieras. Pero sí lo ha sugerido. Bueno, como estamos hablando de suposiciones y de cosas que pudieran haber estado en el camino. Es curioso que tú plantees que la suposición que hago yo es irresponsable y tú te zampas otra suposición justo después. No, porque tú dijiste que era relevante hablar con suposiciones en el análisis político. Es más, te voy a decir una cosa, seguramente tengas razón. Seguramente esta información que ya circulaba de hace bastantes días y que obviamente no vas a hablarlo públicamente, pero ya circulaba bastantes días, haya hecho que ella se haya ido a la espera de que pasase lo que pasó hoy, que la escribieron y ahora ya puede volver. No sé, ahí nos dirá cuando venga don Omar exactamente cuándo tiene la impunidad, pero creo que obviamente todo esto son tiempos políticos. ¿Cómo podemos separar lo que está pasando en lo político? Es imposible. Lo que tenemos que separar es el corte comercial. Vamos con el hashtag SFTelmaldana a seguir en Sin Filtro después de nuestros anunciantes.
Hashtag FFTelMaldana es lo que estamos discutiendo después de este día con varios vaivenes noticiosos, y en este momento vamos a hacer un enlace telefónico con Rothman Pérez, miembro de la campaña de Tel Maldana, fue secretario de Políticas Criminales del Ministerio Público durante su gestión. Rothman, buenas noches. ¿Cuál es la posición de la candidatura de Tel Maldana respecto, primero, su orden de captura? Creo que es lo que más ha concitado la atención de los guatemaltecos. Sí, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Un saludo también de feliz noche y descanso también a toda la teleaudiencia. En efecto, hay una orden de captura de la cual, por respeto de la reserva, desde luego no se puede entrar a detalle de la discusión de la misma. Lo que sí llama la atención, ya incluso Tel Maldana lo mencionaba en una entrevista a un medio internacional hace algunos minutos, llama la atención cómo desde el Ministerio de Gobernación hay una vocería que la hace pública, al igual que desde la vocería del organismo judicial, y a partir de ahí toda una publicidad que se da de una orden de aprehensión. Reitero, específicamente del caso no puedo hacer alusión porque el mismo está en reserva, pero que desde luego para nosotros es una acción más de ese intento desesperado de querer bloquear reiteradamente la participación política de Tel Maldana en el proceso electoral 2019. ¿Evalúan alguna acción en particular contra quien pudo haber filtrado o contra quienes ustedes identifican que se pudo filtrar, quiero decir, la información de la orden de captura? Yo creo que esa parte estaría bajo análisis legal, pero en realidad yo creo que con ese grado de oficiosidad que el Ministerio Público ha mostrado en este caso, yo creo que tendríamos que tener también a la espera ese mismo nivel de oficiosidad y de celeridad para poder investigar incluso de oficio un tema que se ha hecho público, a pesar de que el mismo fiscal ayer mencionaba que estaba en reserva. Rothman, discutíamos aquí si la salida de Tel Maldana ayer o el fin de semana estaba relacionado con que ya era Vox Populi dentro de muchos círculos esta orden de captura. No, de ninguna manera. Telma Aldana tenía prevista una reunión técnica con parte del equipo que está apoyando al desarrollo del plan de trabajo de gobierno. Es más, en sus redes sociales ayer mismo se publicaban un par de imágenes, incluso un video pequeñito de uno de los temas específicos que se estaba discutiendo en forma conjunta con nuestro candidato a vicepresidencia, Jonathan Mencos. Es decir, era una reunión prevista y programada con antelación. Bien, Rothman Pérez, muchísimas gracias por la comunicación bueno, no sé si estás con Tel Maldana, pero gracias por la información que nos has contado. Vamos a seguir aquí en la discusión con Sin Filtro. Tenga una buena noche. Y además aprovechamos para darle la bienvenida a Omar Barrios, del Centro de Estudio de Derecho de la Universidad de San Carlos. Omar, bienvenido, y arranquemos de un solo con la discusión. Claro. ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones de la filtración y también del caso? Bueno, lo que sucede es que aquí hay que diferenciar realmente cuál es la naturaleza de la reserva del artículo 314 del Código Procesal Penal. En principio, todas las actuaciones según un proceso penal son públicas, en principio. Pero vamos a encontrar 4 situaciones en que se sujetan a reserva. Una de esas está en el 314. ¿Qué es lo que establece esta reserva? Cuando sea para interrumpir, afectar una investigación, siempre y cuando no hayan sujetos vinculados a proceso, el Ministerio Público le puede pedir al juez la autorización para que el expediente de investigación quede a reserva. Eso es bien importante tener la diferencia entre la reserva del expediente de investigación y la reserva del proceso penal, que no es necesaria porque es extraño. Los extraños al proceso penal no pueden tener acceso al mismo. Podría ser definitivamente considerado como una filtración de que haya circulado la resolución del juez, en este caso de la orden de aprehensión, y podría ser considerado inclusive como el delito de revelación de secretos si existe una reserva. Pero en el momento en que ya se está practicando
una orden de aprehensión y que ya está emitida y que se va a ejecutar, siempre y cuando no se demuestre que con esto se benefició a la persona que se iba a ir a prender, entonces no habría ningún delito ahí al respecto. Mira, a mí hay algo que me surge duda y viene de un comentario que acabo de leer. ¿A Bonilla le han detenido? No. No, de hecho, Dimas Gustavo Bonilla, ex magistrado de la Corte Suprema, lo que sí hizo fue pedir un permiso en la Facultad de Derecho, donde era Sí, pero decano. digamos, si hay una orden, si es el mismo delito, están los dos en el mismo paquete, vamos a decirlo así, en el mismo caso. Se pide una orden de captura para Telma Aldana y no se pide para Bonilla. Lo que sucede aquí es de que esa misma curiosidad que tiene Daniel, estábamos comentando con algunos amigos. Presumo, aunque ya es casi que de conocimiento público, que sí habían personas que estaban citadas al procedimiento y que la otra persona, como tú bien señalas, sí se presentó y que en el momento en que no se presentó la otra señalada a esta audiencia, pues en ese momento el juez... Pero el sí la fiscal, citó. ¿Y parece todo que Telma- sí. Sí, porque no, es que hay la prueba de Pero que si sí la- hubo una citación y que hubo un incumplimiento es que, como bien señalas, no puede haber una orden de aprehensión para un sujeto y para el otro. Porque fíjate que para Pero es empezar un la orden de supuesto, aprehensión ¿no? es exagerada. Realmente es un delito administrativo que Pero es para un su- empezar es no un necesita orden de supuesto, ¿no? aprehensión. Porque es el lunes que tienen la Es audiencia. que, según lo que yo entendía, el lunes Claro. se asignó audiencia de control jurisdiccional. Sí. Y en esa audiencia el juez iba a escuchar las peticiones del Ministerio Público, que en teoría era citar a los sujetos procesales. Y después nos enteramos que se emite orden de captura. Yo creo que en ningún momento... Y la orden hubo- de captura venía o sea, es de ayer, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo puede ¿es ser usual si que hay tiene, un si cambio tiene así? el encuentro entre el juez y el MP es el lunes y se emite la orden de captura el lunes? ¿Cómo puede haber citación y que no acudió a la citación? Lo que pasa es que la regla general es que tú siempre vas a citar a una persona. Para emitirle una orden de aprehensión es porque hay peligro de fuga, porque puede obstaculizar Claro. la investigación Entonces, o porque es un delito de gran ¿Hubo trascendencia. ¿O no hubo citación, como lo que estamos diciendo? A mí Pues me yo suena no- un poco raro que se que- dice que hubiese citación y Telma Aldana no cumplió, cuando el mismo lunes que se hace la audiencia cara a cara, el MP y el juez, se declara en reserva el caso y se emite la orden de aprehensión. Yo no veo ahí un poco espacio para que haya incumplimiento en la citación. Y me da la sensación de que si hay dos sujetos, parece que a uno le han puesto orden de captura y al otro no. Exacto, así como tú lo presumes, Uy. yo te lo doy en base a la presunción legal porque no tiene ningún sentido de que se libre Pero contra un yo sujeto la y pregunta que le contra estoy otro no. haciendo, licenciado, es, dados los tiempos, ¿es imposible que haya habido citación o no? Bueno, sí se puede, porque ¿Cuándo acuérdate que la está, citó? ojo, acuérdate que el expediente está sujeto a reserva. No sabemos si No, la realmente reserva ya la habían declaró hecho el la lunes. citación. El lunes la declaró. Sí, Acuérdate que puede haber punto citación. de Daniel creo que es el timing, ¿verdad? O sea, no me queda espacio para... No ¿Cuándo la citó? tanto, no tanto el timing, sino la falta de igualdad procesal. Porque si tienes a dos sujetos que en teoría participaron de un mismo acto delictivo, ¿por qué en teoría citas a uno y ordenas la aprehensión del otro? Solo acotemos que también puede haber citación en el Ministerio Público y también la desobediencia a acudir a la citación del Ministerio Público también te genera una conducción. O sea, lo presumimos porque el expediente está sujeto a reserva, pero Claro. Daniel tiene razón en decir, bueno, porque aquí uno y el otro no. Yo te puedo decir que la presunción hacia donde puedo llevar tu pregunta es, alguien no compareció o alguien incumplió o tal vez porque cuando vieron que se vio de viaje pensaron que O hay había un peligro de trato- fuga. O no hay un trato igualitario. El viaje lo hizo el lunes y la orden de captura es el lunes mismo. Ah, por supuesto. O sea, da la Precisamente sen- por da eso es la que se pide la sensación- orden de captura. O sea, el mismo lunes, porque la ven irse, se pide la orden de captura. Porque se Podría va a ser. otro país. ¿Percibes una preferencia? Suena un poco ¿Cómo extraño. ¿Cómo lo Mira, lees? yo creo que, como mencionaba aquí el licenciado, el caso está en reserva. Hay muchas cosas que se desconocen sobre cómo han ido sucediendo y cómo ha ido el proceso, pero yo creo que separándonos del ámbito legal, yo creo que también una pregunta válida es si el hecho que haya sido inscrita como candidata, entonces automáticamente dilucida el tema que tiene pendiente ante los tribunales, o no, o aún sigue pendiente. ¿Y cómo va a responder ante ello? Si el año pasado, Telma Aldana, justo creo que en marzo del año 2018, decía que el derecho ante juicio no debía de existir porque era una herramienta de impunidad, entonces, ¿cuál va a ser su actitud ante una acusación en su contra que debe de dilucidar ante los tribunales? De igual forma,
cuál debería de ser el candidato ideal. Tenemos el caso de Telma Aldana, pero también tenemos el caso de Sandra Torres, que se presenta un día después de su inscripción como candidata. Entonces, yo creo que tenemos que realmente evaluar si esta es la clase de líderes y de renovación política que necesitamos en Guatemala. Porque tenemos candidatos que están siendo cuestionados judicialmente. ¿Cómo va a tomar, si en dado caso gane, va a tomar posesión con varias cuestiones aún pendientes ante la ley? Va a pasar lo mismo que pasó con el presidente Jimmy Morales, que al parecer tiene cuestiones pendientes ante la ley. Entonces yo creo que sí es separado del ámbito legal, que yo creo que quedan aún muchas dudas, hay muchos criterios, el caso está bajo reserva, de realmente evaluar cuál es el liderazgo político que realmente se tiene y si se es coherente y congruente con sus principios y con sus propias declaraciones. Bien, tenemos que hacer una pausa comercial. Seguimos aquí en Sin Filtro, #SF Telma Aldana. Fernando, lo primero que hay que asegurar respecto de esa supuesta orden de captura es que al Ministerio Público le corresponde en este momento investigar al ministro de Gobernación y al juez 10º de primera instancia penal, porque el caso está en reserva total y alguno de ellos dos filtró supuestamente la supuesta orden de aprehensión. Así es de que ni usted ni yo podemos referirnos a esto respetuosos de la legalidad. El proceso está en reserva y hasta que se levante esa reserva podremos saber de qué manipuleo se trata, porque es evidente. Querían detener mi inscripción y utilizaron instituciones del Estado para ese fin. Por eso en Guatemala urge que regrese la CICIG. Y porque tienen miedo, tienen temor a mi participación política. Así es de que regreso a Guatemala con mucha tranquilidad y feliz de estar en mi país. Tendría que ser el jueves, a más tardar, Fernando, pero no sé exactamente qué día. Las palabras de Telma Aldana, hablando con CNN, afirmando que regresa el jueves próximo, ya con su inmunidad vía la inscripción. Pregunto a los cuatro invitados. Primero, se le mete muchísima presión a la Corte Suprema de Justicia con este tema. Seguramente van a haber acciones. Y lo otro, teníamos en el corte ahí una discusión muy interesante sobre la inmunidad o no. Finiquitemos primero el tema de la Corte Suprema de Justicia, hacia dónde va, qué tan desgastados estamos entrando a la parte final de las elecciones. Philip. Yo creo que aquí la judicialización de los procesos va a seguir. Semanas. Porque, probablemente vamos a llegar después de Semana Santa y el debate judicial va a seguir. ¿Por qué? Y no solo con un candidato. No, con varios. Con cinco por lo menos. Y lo que pasa es que cada uno, digamos, pareciera que van adelante o atrás en la carrera. Pero los procesos judiciales, tarde o temprano, van a llegar ¿a dónde? A la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ante lo resuelto el día de hoy por el Registro de Ciudadanos, seguramente, y les apuesto aquí a los muchachos del Switcher que tenemos de apuestas pendientes, que por lo menos van a entrar que unos pierdes todas, hay que decirlo. no todas las ganas, Todas las las que pagan. Que por lo menos van a entrar por lo menos unos 10 recursos de nulidad contra la decisión del registro de inscribir a Telma Aldana. Estos recursos de nulidad van a ser conocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Eso estimaría yo que se va a dar en los siguientes 10-15 días. Entonces, digamos, la siguiente fase de este proceso es que dice el TSE, el Pleno de Magistrados. Ante lo que resuelva el TSE viene un recurso de revisión, que honestamente es de trámite, pero luego viene una acción de amparo que la va a conocer la Corte Suprema de Justicia y en apelación la Corte de Constitucionalidad. O sea, quien al final va a terminar diciendo si va, no va, es la Corte de Constitucionalidad. Lo que ocurre es que en el caso
de Telma Aldana, a diferencia del de Suri Ríos, Telma Aldana ya tiene un derecho adquirido, que es la inscripción. Mientras que Suri Ríos está peleando por obtener el derecho. Y eso genera una serie de asimetrías. Por ejemplo, Suri Ríos en teoría no podría hacer campaña. Telma Aldana, confirmándose la inscripción, puede hacer campaña. El derecho de antejuicio, confirmándose la inscripción, pues ya lo goza Telma Aldana. Entonces, entran, digamos, en una dinámica que una, digamos, pelea por su inscripción y la otra, digamos, ya tiene un derecho adquirido y el resto de actores van a pelear por evitar que ese derecho... Eso cuando entre, o sea, cuando tenga efecto, lo resultó por la CC. Porque si hubo un momento antes de ser notificada que estaba inscrita todavía. Correcto. Yo creo que el ejemplo de no inscripción va a ser, por ejemplo, Edwin Escobar, que no tiene finiquito, ahí sí ni papel válido o no válido, y va a tener que estar en un proceso de apelaciones que también le va a durar su tiempo. Mauricio Radford también tiene casos ahí pendientes y obviamente creo que el caso más enrevesado al que se le va a poner atención va a ser el de Telma Aldana, y es un proceso que nos va a tener buena parte de la primera parte de campaña, solo hablando de temas judiciales, de si compete esto, compete lo otro, obviamente de los actores que políticamente sabemos cómo están jugando. Tú dices que si la CSJ va a tener presiones, yo creo que la CSJ ya se sabe bien claro en qué cuadrante está y qué acepta y qué no acepta. O sea, si la CSJ cuando le llegue no revoca la inscripción de Telma Aldana, vamos, o sea, va a ser la sorpresa de este partido tan interesante. Yo creo que ahí después, como siempre, va la CC. Pero tiene razón Philip en que el hecho de estar inscrita le da todo tipo de posibilidades de presentar recursos, amparos y demás. Y luego, además, va a tener, estamos asumiendo lo del antejuicio, ¿verdad? Porque estamos asumiendo, todavía no hay antejuicio de facto. Estamos asumiendo que el MP va a presentar antejuicio contra Telma Aldana en el momento en que tenga inmunidad, ya sea cuando entreguen credenciales o no. Cuando eso pase, digamos, en ese proceso de toma y daca vamos a tener, bueno, una tensión que no creo que vaya a disminuir. Y luego yo creo que los casos judiciales de muchos candidatos, por así llamarlo casos judiciales, son distintos, porque, por ejemplo, el de Suri Ríos es de una interpretación de la Constitución, si cumple con los requisitos o si se puede postular a ser candidata. Ahora bien, el caso de Telma Aldana va por dos vías. Hay una vía que se habla o el Ministerio Público solicita que se inicie un proceso penal por la posible comisión de unos delitos. Se inscribe como candidata, algunos abogados dicen que ya tiene antejuicio, otros que aún no, pero ella tiene ese proceso aún por dilucidar y cuando lleve su proceso legal se ve el tema del antejuicio, llega a la Corte Suprema de Justicia, ese es un tema. Separado es el de su inscripción y el de otros candidatos. Y yo creo que lo que no se vale es dar tratamientos distintos por nombre y apellidos de quién se esté hablando. Yo creo que... Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, porque se hable de Telma Aldana, entonces todo cuestionamiento de una posible comisión de delito ya es parte de una gran estrategia, de un pacto de corruptos o de una teoría de conspiración en su contra, cuando ella decía que eso no existía en el Ministerio Público y que los tiempos políticos y judiciales no coincidían y que las investigaciones en el Ministerio Público se presentaban cuando estaban listas. Entonces yo creo que hay que ver también cuál es la actitud que ella toma cuando ella daba esas declaraciones siendo fiscal general. O sea, ¿tu punto es que le están dando una cucharada de su propia medicina a Telma Aldana? Yo creería que, no lo pondría en esas palabras, pero yo creería que ella ahorita tiene que ser congruente con sus propias declaraciones. Ella decía que el antejuicio era una herramienta de la impunidad. Hace un año, vamos a ver si hoy aún piensa lo mismo y actúa de esa forma. Y también decía que los tiempos políticos y judiciales no coincidían y que no había nada relacionado en el Ministerio Público, porque recordemos que ella viene del Ministerio Público, ella viene siendo la fiscal general. Omar. Bueno, yo lo que te puedo decir es que ella todavía no goza de inmunidad personal, todavía no goza del derecho a antejuicio.
Yo lo sostengo de la siguiente forma. Creo que hay muchas confusiones con muchos estimados colegas o analistas en cuanto a que sí goza, pero yo los invito a que revisen la ley electoral sin las reformas del 2016. Te leo rápidamente el artículo 216 sin la reforma para que se entienda por qué no lo goza aún. Si la resolución fuera afirmativa, se formalizará la inscripción en el registro de ciudadanos. No te exigía ir a recoger tus credenciales. ¿Qué es lo que pasa? En el 2011, 2012 y en el proceso 2015-2016 hubieron muchos problemas y malos entendidos con el tema de las credenciales para poder ostentar la inmunidad personal. Tienen que diferenciar la inscripción de candidatura, porque Telma Aldana, voy a usar el ejemplo de ella, ¿verdad? Puede ser con cualquier otro, ella no pide inscribirse para candidata a presidente, lo inscribe el secretario general. La respuesta que da el registrador de ciudadanos es al secretario general, a la organización política. Para que ella goce de la inmunidad, tiene que ir a recoger sus credenciales después de cumplir un trámite de publicación si no hay ninguna oposición a su inscripción. Si ustedes pueden ver en la página del tse.rg.gt, pueden descargar, ahí está publicada cada una de las resoluciones de los que ya están inscritos. Van a ver ustedes que se inscribe el 27, se notifica el 28. Otro se inscribe el 25, otro el 26. Pero las credenciales se las dan hasta 8 o 10 días después, esperando el plazo de oposición. Y cuando llegan a traer sus credenciales, leo textualmente ahora el 216, con las reformas del año 2016, que entraron en vigencia en junio 2016, establece: si la resolución fuera afirmativa, se formalizará la inscripción en el registro de ciudadanos, extendiendo las respectivas credenciales a cada uno de los candidatos. Yo siempre he hecho una analogía para esto. Si viene ahorita el presidente de la República y nombrara a mi amigo Daniel ministro de Gobernación, ¿puede o no? Tienen el tamaño. Ojo, No puede, tiene el pero- tamaño. Bueno, si ya se hubiera naturalizado, ¿verdad? Por supuesto. Eso es lo que digo, no puede. Bueno, Yo entonces soy pasemos con extranjero. Philip, te va a tocar a ti la chibolita, Philip. Entonces viene, ojo, le emite un acuerdo gubernativo, pero aún no es el ministro, ni goza de inmunidad. Se juramenta ante la Secretaría General de la Presidencia, Philip, y hasta que llega al Ministerio de Gobernación y toma posesión frente al viceministro en funciones y al jefe de recursos humanos, ahí se le activa el cargo y ahí se le activa la inmunidad. Entonces, con la reforma, el candidato queda con su inmunidad activada en el momento que le otorgan las credenciales. Esto se generalizó para todos los candidatos porque en los procesos anteriores hubieron muchos problemas con los diputados. Yo los invito a que vean el capítulo 3, que se llama Postulación e Inscripción de Candidatos. Todo orden tiene un sentido. Entonces te va llevando solicitud, trámite, inscripción. El 217, que es el que te otorga la inmunidad personal a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, diputados y alcaldes, te establece, ¿verdad?, que ya estén inscritos. Pero para estar inscritos tienen que cumplir con la recepción de las credenciales. Pero repito, la confusión de muchos que piensan en contrario es porque tal vez todavía están funcionando con el chip de las ley sin la reforma. Ya con la reforma, vuelvo a insistir, y todavía inclusive pueden ver ustedes el artículo 60 del reglamento e inclusive el 148 del reglamento que te da hasta la definición de credencial. Porque si ahorita hay un candidato a presidente, por ejemplo, el que ustedes quieran, y lo quieren aprender los policías por un problema, ¿él con qué identifica que goza de inmunidad? Con la credencial, no se identifica con la certificación del registro de ciudadanos que lo nombró candidato. Para empezar, ni siquiera se ha publicado en el Tribunal Supremo la inscripción. Inclusive el mismo 216 te obliga a que se publique. Es decir, que formalmente todavía no están inscritas, tiene todavía que agotar algunos trámites. Definitivamente eso tiene derecho a ponerse. Tengo dudas también, pero si da más tiempo más adelante, de por qué no se debió haber aceptado la inscripción. Pero insisto, no es porque sea Telma Aldana, es simplemente porque a mí lo que me toca analizar es la parte de cómo está estructurada la ley y cómo se ha venido reformando los requisitos del proceso electoral. Según usted, es cuando recibe físicamente las credenciales que Así va a es. tener inmunidad. Entonces, ¿podríamos tener un momento en el que ella entra en el país Va a recogerlas. y al recogerlas Sí. la detienen antes de que Si la prendieran recojan? antes de la credencial, sería válida la aprehensión. Pero si ella llega al Tribunal Supremo y le entrega su credencial y firma de Pero llega recibido... así como disfrazada, porque a lo mejor está la policía ahí esperando a Bueno, lo que pasa, bueno, buen punto, pero aquí hay que acotar algo. La Esperando orden de la aprehensión, entrada. la orden- A ver, tenemos Dale. que hacer una pausa. Dale. Cuando regresemos, creo que vamos a tener que hablar de esta postura que nos cuenta Omar Barrios. ¿Qué opina usted? Le esperamos sus comentarios en redes sociales. #FFTelmaldana aquí en Sin Filtro.
Bueno, seguimos aquí en Sin Filtro, hashtag #SFTelmaldana. Estamos hablando de las consecuencias de esta, no sé qué fue primero, al final de cuentas, esta inscripción de la candidata del Movimiento Semilla y después de su orden de captura o viceversa. Quien quiera lo está manejando de formas distintas. Omar planteaba la posibilidad de que la orden de aprehensión solo fuera para lugares en particular, ¿verdad? Pero eso abriría panoramas para que no se le pueda capturar cuando ella vaya al Tribunal Supremo Electoral, o que directamente de El Salvador, que es donde sabemos que está, pues se mueva directamente al TSE a recoger sus credenciales. ¿No es un poco truculento todo esto? No, te explico. Lo que pasa es que nuestro Código Procesal Penal tiene 4 momentos de aprehensión. En el 257 lo encuentran. Tienes la aprehensión en delito flagrante, el que te efectúa la Policía Nacional. En el segundo párrafo tienes la aprehensión flagrante por cualquier particular. Pero en el siguiente párrafo, a la mitad, dice si el Ministerio Público lo solicitare. Nosotros identificamos eso en el estudio de una forma académica como la orden de aprehensión dedicada. Es decir, que yo, fiscal, llego a solicitarla y de una vez le digo en dónde quiero ir a prenderla, si es en su lugar de trabajo, al salir del gimnasio o al salir de su casa. Pero no es una orden de aprehensión que pueda practicar cualquier persona. Es una orden de aprehensión que se le ha asignado a un fiscal y al operativo que él ha establecido. Ahora, las luces que ha dado el MP es que si no es una orden de aprehensión dedicada, en cualquier momento va a pedir una orden de aprehensión genérica. Exacto, ¿verdad? que es la que está en el artículo, ahora esa es la que yo te digo que identificamos como genérica en el artículo 158, que es la que se pasa un reporte a todas las patrullas y a todas las personas que están involucradas. Va a depender mucho del juez, porque yo asumo que ahora el juez va a tener que pedir un reporte al registro de ciudadanos para ver si ella está de facto inscrita o no, y depende de lo que le diga el registro de ciudadanos y su propia interpretación, que muchos abogados no tienen la misma interpretación que el licenciado aquí, aunque él siempre dice que él es el que tiene la interpretación correcta, ¿verdad? ¿Y qué culpa tengo yo de ser inteligente? A lo mejor hay que creérselo. Así nací. Es que, por ejemplo, hay que creérselo. Pero va a depender mucho de cómo lo lee. ¿De dónde parte la otra interpretación? Correcto. Del artículo 60 del reglamento de la ley electoral. El artículo 60 dice: los expedientes de inscripción resueltos afirmativamente, que es lo que pasó el día de hoy, o sea, el registro de ciudadanos recibe el expediente del partido Semilla, lo analiza y lo resuelve afirmativamente. Y dice, ordeno que se inscriba. Entonces dice, los expedientes de inscripción resueltos afirmativamente se remitirán al Departamento de Organizaciones Políticas. O sea, el registro le ordena a organizaciones políticas inscribir a este candidato. Y ese Departamento de Organizaciones Políticas procederá a la inscripción y se extenderán las constancias a los candidatos para los efectos de ley. Entonces, ¿qué pasa? La otra interpretación, parte de la premisa que hasta que el Departamento de Organizaciones Políticas formaliza la inscripción, ahí es donde tiene validez la inscripción en sí misma. Y que la entrega de las credenciales solo es un acto posterior para acreditar esa inscripción que ya dio vida o que ya nació a la vida jurídica producto de la decisión del registro materializada por organizaciones políticas. Philip, pero puedes leer el 149. Solo me recuerdan una cosa que ya reportamos aquí en Noticiero Guatevisión y que ocurrió en el caso de Sandra Torres. Los periodistas le preguntaron, me reporta Dulce Rivera, compañera, que el mismo Leopoldo Guerra había dicho en el caso de Sandra Torres que quedan inscritos con la resolución del registro. Yo no sé si esto sienta jurisprudencia, pero por lo menos es la práctica. Porque eso usual. Se habló de que ella tenía más tiempo de tener inmunidad, porque no era el mismo día de la entrega de la credencial, sino que era cuando había sido inscrita. Eso se habló en su momento. Solo agrégale el 149 del reglamento que citabas, Philip, está la definición de credencial, y ahí va a quedar todavía más claro mi criterio. Documento, ¿qué es credencial? Es el documento extendido por la autoridad competente del Tribunal Supremo Electoral que acredita la calidad de candidato postulado o de electo, ¿verdad?, para un cargo de elección popular, y que le confiere al tenedor legítimo del mismo los derechos, obligaciones e inmunidades que la ley establece. Es decir, que hasta que recoges tu credencial, que es el equivalente cuando toma posesión un ministro o toma posesión un alcalde, es que queda acreditado. Lo que tiene que tener presente aquí es que aquí hay dos derechos: el derecho a la organización política, que es un derecho colectivo, y el derecho individual. La inmunidad no la goza el partido político, la inmunidad la goza el candidato, pero la goza en el momento que acepta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un candidato
queda inscrito y nunca llega a recoger su credencial. Creo que el candidato de Viva, se recuerdan que renunció en el trámite. Si él hubiera quedado inscrito y él nunca llega a traer su credencial, nunca goza de inmunidad. Por eso es que todos salen volados a recibir su credencial. Y recuerden que en el caso de Sandra Torres, le entregan la credencial el 5 de febrero y el 6 de febrero inician las diligencias de antejuicio. Por supuesto, yo creo que lo que la gente no ha visto, y los invito a todos los que piensan en contrario, a que revisen los expedientes del Tribunal Supremo Electoral, específicamente el expediente 170-2012. Ahí van a poder entender qué significa una credencial y por qué en el 2016 se reformó la ley para que se active la inmunidad con la credencial. Okay, otra vez, ¿qué pasaría menos... si Telma Aldana ahorita, solo repito, la quisieran aprender un policía? ¿Qué presenta ella? ¿La certificación del registro ciudadano? No, eso no le sirve a un policía. Cuando ella presente su credencial, que es lo que tienen los diputados y que es lo que tienen los alcaldes, es lo que le acredita las inmunidades. Son las 11 menos 7 minutos y si lee el licenciado otro artículo más se nos va a dormir todo el mundo en casa. No creo que sea dormir, yo creo que este tema le gusta más a la gente. Si podemos, digamos, caminar un poquito hacia adelante, porque creo algunas cosas. Que, a ver, antes de cerrar esta discusión, estuvimos esperando durante muchísimo tiempo la campaña electoral. Y en el día 2 de la campaña estamos discutiendo... No hay campaña electoral. Exactamente. Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad como país cuando tendríamos que estar en una discusión mucho más profunda. Y no lo estamos. Y todo indica que vamos a ir a caer a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad. Incluso, creo yo, los discursos sobre sí, con no sí, y el pacto de corruptos que uno preveía que podían estar en la campaña... ni siquiera estamos entrándole a eso, ¿no? Estamos perdiendo, creo, como país, como sociedad, una oportunidad. Sí, yo creo que, exactamente, yo creo que sí necesitamos que el proceso electoral pueda ser más puro, en el sentido que los ciudadanos podamos conocer más a fondo cuáles son las propuestas de los candidatos, y tenemos un reto enorme porque la limitación de la libertad, inclusive de los medios de comunicación y de los mismos candidatos, de poder contratar libremente pauta y decidir dónde quieren pautarse, qué quieren comunicar, se ve limitada, pone cuesta arriba estos 3 meses de campaña electoral, que es un tiempo reducido. Muchas personas no saben que las votaciones son en junio. Pero yo también rescataría que, independientemente del tema legal, si ya goza de inmunidad o no, yo creo que hay 2 temas fundamentales. Uno de principios de aplicación general para todos los individuos, de presunción de inocencia, de debido proceso y de un juez natural e imparcial. Y el otro aspecto es también un aspecto de ética y de liderazgo, también del mismo Movimiento Semilla o del partido Movimiento Semilla. ¿Cuál va a ser su posición ante una candidata que tiene un juicio pendiente ante la ley? ¿Cuál va a ser su posición y si va a variar o no con respecto con otro candidato que tenían alcalde de Antigua Guatemala, que dijeron tiene que solventar situaciones ante la ley, que la solvente y sigue el partido? Para ser justos, la solventó y lo dejaron salir. Lo dejaron salir. Vamos a ver cuál va a ser también ahora la posición y si son congruentes con las posiciones que habían tenido anteriormente. Es que yo creo que, por ejemplo, una posición que sería congruente es, si se formaliza el derecho de antejuicio, hay un juez pesquisidor que va a citar. Ir a presentarse ante el juez pesquisidor, digamos, en la primera instancia de la citación, y no entrar en toda esa discusión de recuso, pateo, amparo, entrampa y demás, que es, digamos, el modus operandi. Creo que ahí sería una forma de decir, miren, yo me estoy presentando. Por ejemplo, caso concreto, Ninette Montenegro. Ninette Montenegro se presenta una solicitud de antejuicio en su contra, y en lugar de entrar, digamos, en toda esa pelea de pateo, recuso, amparo y demás, va ante el juez pesquisidor y dice, mira, aquí están mis pruebas de descargo. Creo que es también una forma de decir, miren, yo no voy a entrar en esa discusión. Y la otra, miren, yo soy el primero que cree que el derecho de antejuicio no debería de existir. Es que en un sistema judicial independiente y fortalecido, las mismas cortes deberían de tener suficiente criterio para dirimir entre denuncias espurias y denuncias, digamos, legítimas y con sustento. Lo que pasa es que como aquí tenemos esa experiencia de que se utiliza el sistema de justicia con fines políticos y no hemos logrado institucionalizarlo,
entramos en discusiones como esta. Pero en el escenario ideal, el derecho ante juicio no debiera existir. Omar. Pero es que me estaba riendo porque cuando Philip leía los artículos no le daba sueño a Daniel, pero si los leo yo sí le da sueño. No me aguanté la risa porque cuando leen los que le gustan sí está de acuerdo y cuando los que no le gustan no está de acuerdo. Pero bueno, ya se despertó Daniel, que es lo importante. Yo creo que tiene razón Philip totalmente. Estos son casos que se tienen que enfrentar directamente en el sistema de la Administración de Justicia. Tampoco hay que escandalizar. Si ya tiene una sindicación, solo tiene que tramitarse las diligencias de antejuicio. Aquí son procesos que se van a resolver. Eso no interrumpiría su participación política ni sería estar siendo un escándalo. Lo que pasa es que uno prefiere candidatos que no tengan ninguna tacha, ninguna sindicación, ningún cargo, porque hacen que esto sea mucho más fácil. Pero tienes a una candidata del partido político más grande señalada de financiamiento electoral ilícito, de origen ilícito, que es más escandaloso porque tiene de 4 a 12 años, que está dañando el sistema en sí, versus una candidata por un pseudocontrato en el que se tienen dudas y que tal vez hasta la vía pudo haber sido el juicio de cuentas en la devolución de cualquier duda, si hubiera algo inconveniente. Aquí hay otros factores que no son los míos, que es el análisis político, esa no es mi área es el análisis jurídico. Yo lo que te puedo decir nada más es de que los trámites se ventilan en la Administración de Justicia. Lo que pasa es que el proceso electoral son cortos. En la Administración de Justicia hace los trámites muy largos. Entonces había que ver y apoyar que realmente se aclare todo esto para tranquilidad de los que están en contra de la candidata y de los que están a favor. Daniel Girín. Le agradezco mucho que en esta última intervención no haya leído ningún artículo, don Omar. Vayamos a la sustancia mejor de Daniel para hasta el final. Es que se pone muy sentido, Daniel. Yo lo que diría es, vamos a, digamos, para cerrar, que no creo que me estés dando mucho tiempo, ¿verdad? No, ya me Entonces, están corriendo. para cerrar, solo decir que 35 creo que segundos. esta lucha jurídica va a seguir, que vamos a ver muchísimos amparos, muchísimos recursos, muchísimas jugadas. Yo creo que incluso Telma Aldana se va a enfrentar al dilema de tener que ir alargando, digamos, procesos judiciales para poder salvarse de todo eso, que va a ser interesante en términos de la coherencia de su discurso con sus acciones, y va a ser un reto para ella desarrollar un discurso donde pueda explicar que se está defendiendo de esa manera, como cuando otros lo han hecho también. Y supongo que es un tipo de campaña este. No es la campaña que queríamos, que es la del contenido, pero sí es otro tipo de campaña que gira en torno a las cortes y cómo las cortes se utilizan políticamente. Bien, Omar, Daniel, Philip, José, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Les esperamos mañana. Mañana tenemos Infiltro Electoral, vamos a tener a Julio Héctor Estrada y a las 8 de la mañana, si nos puede seguir en las plataformas de Prensa Libre y de Guatevisión, tenemos el primer foro entre Guatevisión, Prensa Libre, el Quetzalteco y la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, con jóvenes estudiantes y candidatos de distinto espectro en Quetzaltenango. Que tenga una muy feliz noche.